honor de la gente de Diario La Hora, que vamos a estar en esta entrevista, que la realizo con muchísimo gusto y más bien les agradezco, porque es la oportunidad para que el pueblo ecuatoriano se entere sobre las verdades, porque lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con verdades a medias y a veces hasta con mentiras completas. A ver, cuando yo me hacía cargo del país, obviamente le dije al Ecuador, o cambio el Ecuador o muero en el intento. Y el Ecuador estaba cambiando. Usted algo se refirió cuando yo me hice cargo de la presidencia. El presidente saliente, Gustavo Noboa, dijo claramente, no voy a dejar la mesa servida. Y nos dejó más de 730 millones de dólares en atrasos de sueldos y salarios que no pagó el presidente Gustavo Noboa como era su responsabilidad. No se pagó a los municipios, no se pagó a las prefecturas, no se pagó a los militares, no se pagó a la policía, no se pagó a las federaciones deportivas, maestros, trabajadores de la salud, etcétera, de un presupuesto de 6.400 millones de dólares. 730 millones es más del 10%, es durísimo. A mí me tocó enfrentar no solo los 12 meses de mi año fiscal en el 2003, sino 14 meses. Recibí un país en crisis porque no pagar 2 meses sueldos y salarios es realmente una crisis, no tan profunda como la de ahora. Sin embargo, entregamos un Ecuador boyante con el mayor crecimiento de la economía de toda la historia, cerca del 9%, con la mayor reducción de la pobreza por año de toda la historia, más del 4%, lo que significaba que alrededor de 500.000 ecuatorianos dejaban de ser pobres, con la mayor generación de empleo de toda la historia, más de 250.000 ecuatorianos por año tenían empleo en el sector privado. Igualmente, pues el único gobierno que redujo la deuda pública total, el mío, el único gobierno que dejó dinero ahorrado, el mío. Es decir, cuando no se roba, cuando el presidente no roba ni deja robar a sus ministros y a otros funcionarios, el presupuesto alcanza para todo, hasta para ahorrar. Cuando se roba, como sucedió en el gobierno anterior y en el actual, el presupuesto pues no alcanza ni para pagar sueldos. Entonces el país estaba cambiando, porque hasta el gobierno anterior los precios subían prácticamente todas las semanas, los servicios básicos se elevaban en su costo cada mes. De pronto pues viene un presidente y todo se congela. Se estabilizan los precios de todos los productos, los servicios básicos en lugar de subir como nos pedía el Fondo Monetario Internacional en la Carta de Intención, más bien bajamos el costo de la tarifa eléctrica, bajamos el costo de la tarifa telefónica, incrementamos a los municipios y prefecturas del país la asignación en un 50%. Como ejemplo, Siquito en el año 2002 recibía 400 millones de presupuesto, con Lucio Gutiérrez a partir del 2003 recibió un 50% más, es decir, 600 millones de dólares en este ejemplo que estoy poniendo. Todo eso lo asumimos. A los jubilados más que les duplicamos la pensión. El fondo en la carta de intención pedía que congelemos la pensión a los jubilados, que congelemos los salarios a todo el sector público. Nosotros más que duplicamos la pensión a los jubilados de $118 a finales del 2002, incrementamos a $305 la pensión de vejez a los jubilados y elevamos los sueldos y salarios a todo el sector público a la escala de 14 grados con la ley de homologación y unificación salarial que se la aprobó en mi gobierno al año 2003. Lastimosamente este cambio se truncó por el golpe dado por los generales y vicealmirantes del mando militar del año 2005. Así que nuevamente estamos retomando esa frase y estamos nuevamente en el intento de cambiar positivamente al Ecuador y de llegar a la presidencia con el apoyo de ustedes, patriotas ecuatorianos. Por supuesto que lo vamos a lograr, porque ahora pues entro con mucha mayor experiencia, aprendí de los errores políticos que cometí y ese es el compromiso, hacer las cosas mucho mejor que la primera vez. Vivian. Muchas gracias, Gaby. Precisamente, ingeniero, luego de toda la experiencia aprendida y de todo lo que vivió en su etapa como presidente, ¿cómo se define ahora usted como candidato ya con esta madurez política y con todo lo aprendido en este camino? A ver, yo estaba en una actitud
pasiva políticamente hablando. En las elecciones anteriores, el candidato nuestro fue el doctor Patricio Zuquilanda. Hoy estábamos buscando la posibilidad de otro candidato, mucho más joven, obviamente, que yo, para ir pues sacando a la luz a nuevos perfiles del Partido Social Patriótica. Pero el partido, analizando la situación dramática, crítica, viendo cómo se desangra, cómo se cae a pedazos el Ecuador por la corrupción, por el desempleo, por la pobreza, se tomó una decisión en conjunto de que hoy no se puede arriesgar, de que hoy el Ecuador no puede fallar, porque si no se elige adecuadamente al presidente de la República, en pocos meses el Ecuador podría estar en una situación igual o peor que Venezuela. Esto es gravísimo, así que prácticamente como que me obligaron, y yo que soy un patriota, que ya lo demostré el 21 de enero del 2000, cuando sacrifiqué mi carrera militar para, en lugar de reprimir al pueblo, unirme al pueblo a ese reclamo, tomarnos con el pueblo el Congreso de la República, exigir al gobierno de turno que descongele el dinero de los ecuatorianos ilegalmente, irresponsablemente, antidemocráticamente congelado en los bancos para favorecer a los banqueros. Ahora nuevamente pues he dejado la tranquilidad de mi hogar, mis asuntos particulares, y nuevamente enfrento este reto sabiendo, y hay que decirlo con honradez política, sabiendo que soy el mejor candidato, sabiendo que soy la mejor opción para sacarle al país de esta crisis económica, social y ética en la que se encuentra. Porque soy el único que ya fui presidente del Ecuador, y según las cifras, y las cifras dadas por los organismos oficiales no mienten, mi gobierno es el mejor en cifras de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno que tenga mejores cifras sociales y económicas, y reitero, sociales, y no solamente económicas, que el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, con esa experiencia exitosa, también reitero, aprendí de los errores políticos que cometí. No hubiera sido justo para mi conciencia que siga pues tranquilo en mi casa diciendo, bueno, yo ya fui presidente, estos generales traidores me sacaron del poder, hice el mejor gobierno en cifra de toda la historia, bueno, ahora es responsabilidad de ustedes, hagan lo que puedan. Yo quiero participar también para hasta estar tranquilo con mi conciencia, porque finalmente el pueblo ecuatoriano, si quiere un presidente que le dé un cambio de 180 grados al Ecuador, ahí está Lucio Gutiérrez. Si quiere el Ecuador que se recupere el dinero robado, ahí está Lucio Gutiérrez. Los otros no lo van a hacer, porque los otros co-gobernaron con Correa. Los otros co-gobernaron con Lenín Moreno. Son parte de la corrupción, son parte del desastre, no solamente económico y social, sino también moral de la República. Y harán lo mismo que Lenín Moreno, mirarán para otro lado, no recuperarán un centavo de la plata robada, no aprobarán leyes como las que yo estoy proponiendo para extirpar la corrupción de raíz, como por ejemplo aprobar a través de una consulta popular, una mega consulta popular, no solamente una nueva constitución, sino varias leyes, entre ellas un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione con cadena perpetua a todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, a todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, y darles un plazo no mayor a 3 meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven la plata robada, luego obviamente las investigaciones respectivas, todo el entorno familiar del político ladrón, para evitar el testaferrismo y que se burlen del país como hoy sucede, que van a la cárcel 2, 3 años, no devuelven $1 y luego salen a disfrutar de los millones que se robaron. Entonces el entorno familiar irá preso hasta que devuelva. Permítame cortarle un segundito. Solamente en honor al tiempo, al suyo y también al de la grabación, porque obviamente vamos a tener que retransmitir luego la entrevista. Quisiera pedirle que seamos bastante puntuales en las preguntas, y basándonos en la última que usted me acaba de comentar, quisiera preguntarle precisamente cuáles son las 3 principales propuestas de su campaña para poder lograr este cambio del que usted habla y que no volvamos a vivir nuevamente la historia que ya nos ha tocado en estos últimos años. A ver, primero,
para recuperar la economía, fortalecer la dolarización y generar empleo, le convertiremos al Ecuador en un centro financiero internacional para que venga la banca internacional, los bancos más importantes del mundo, y a través de la competencia con la banca privada ecuatoriana, bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, tal vez del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para hacer créditos baratos, invertir y generar empleo en los sectores productivos, agricultura, ganadería, construcción, turismo, pesca, agroindustria, en el sector artesanal, etcétera. El pueblo con ingresos va a poder consumir y a través de las compras que realice el pueblo ecuatoriano y a través del pago del IVA, el gobierno tendrá ingresos que le permitirán invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación, bajar el IVA del 12 al 10% en un primer gran esfuerzo nacional y una vez que la economía se robustezca, inclusive bajar el IVA al 8%, contrariamente pues, a lo que propone el gobierno en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También dentro de este objetivo de generar empleo, firmaremos un decreto de inmediato para poner en ejecución el proyecto Empleo Inmediato, que consiste en definitiva en no cobrar impuestos a los empleadores que generen empleo, que den empleo a todos los ecuatorianos que están desempleados, a los jóvenes recién graduados de las universidades, de los institutos tecnológicos, que por no tener experiencia no les quieren dar empleo. Y 3, vamos asimismo a través de la mega consulta popular a aprobar nuevamente la ley del trabajo por horas para dinamizar la economía para ese 80% de ecuatorianos que no tienen empleo o están subempleados. También a través de la banca pública bajaremos en unos casos los intereses que cobra la banca pública, tanto el Banco del Pacífico como Ban Ecuador, que lo volveremos a llamar Banco Nacional de Fomento, al 3% de interés y se eliminará la central de riesgo o buró de crédito, asimismo para dinamizar la economía en el sector mediano, medianos comerciantes, medianos artesanos, etcétera, igualmente para generar empleo. Y haciendo una reingeniería del presupuesto general del Estado, eliminando toda la basura, los millones que se gastan en consultorías, en asesorías, en instituciones públicas que no sirven absolutamente para nada, fijar un presupuesto de por lo menos $1.000 millones para, desde el presupuesto general del Estado, financiar a la banca pública, Banco Nacional de Fomento y Ban Ecuador, para pagar la deuda social, dando microcréditos a los más pobres del país, al 0% de interés, con 2 años de gracia. Se elimina igualmente la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito para acceder a este crédito será presentar el proyecto productivo que lo hará el propio gobierno para evitar que el vendedor ambulante, que el pequeño comerciante pierda tiempo y dinero realizando el proyecto productivo. Es decir, serán $1.000 millones que irán directamente a la vena, a la microeconomía, para desde abajo, desde la microeconomía, generar miles y miles de puestos de empleo mientras se fortalece la economía nacional. Ese es el primer gran objetivo. El segundo objetivo es erradicar de raíz la corrupción en el Ecuador, para lo cual convocaremos a una mega consulta popular y aprobaremos la sanción de la cadena perpetua para todos los políticos ladrones, para todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Se les dará un plazo de 3 meses para que devuelvan lo robado. Si no lo hacen, todo su entorno familiar irá preso hasta que devuelvan la plata robada. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Y es por eso pues que muchos delincuentes están 1 o 2 años presos, no devuelven $1 de lo robado y luego salen a disfrutar de la plata que se llevaron. Mientras que la gente pobre, muchas veces inocente por no tener dinero para pagar a los jueces y fiscales, están injustamente en la cárcel. También cadena perpetua para los malos consejeros del Consejo Nacional Electoral que, violando la ley, permiten candidaturas ilegales, que violan los documentos, que utilizan documentación falsa y que a través del fraude electoral le hacen ganar a un candidato por el que el pueblo no votó, y ahí comienza el desastre, y ahí comienza la corrupción y el desangre de la patria. Y también cadena perpetua para los sicarios, para los violadores de niños y de niñas y para los crímenes de femicidio. Y se aprobará también que todos los condenados a cárcel de 15 años para arriba comerán con el sudor de su frente. Tendrán que trabajar para comer. También aprobar una ley que la llamamos de justificación y confiscación de bienes,
para que todos aquellos políticos que no justifiquen sus fortunas, y les investigaremos por lo menos desde el año 2000 hasta el año 2021, esas fortunas serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y tres, el compromiso de Lucio Gutiérrez, como ya lo hice en mi primer gobierno, cuando recuperé más de $1.000 millones de los 8.000 que se robaron los banqueros corruptos con el feriado y el salvataje bancario. El compromiso decía de utilizando todos los medios disponibles, nacionales y extranjeros, recuperar la plata robada. El tercer eje es darle seguridad ciudadana al pueblo ecuatoriano. El Ecuador primero para los ecuatorianos. Y haremos lo que ya hicimos en nuestro primer gobierno. Blindaremos las fronteras ecuatorianas. Pediremos el pasado judicial para todos los extranjeros que deseen ingresar al país. Los extranjeros que vienen a conocer, que vienen a hacer turismo, que vienen a trabajar, que vienen a invertir en el Ecuador, serán pues completamente bien recibidos, con los brazos completamente abiertos. Pero no podemos decir lo mismo de los que nos vienen a robar, de los que nos vienen a asaltar, de los que nos vienen a matar. Se harán pues patrullajes permanentes con Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para detectar delincuentes extranjeros que serán repatriados a sus países de origen. Con el ánimo de defensa y para disuadir la acción de los sicarios, volveremos a la ley para portar armas con los respectivos exámenes y controles por parte de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y toda la legislación que se aprobó en el gobierno anterior a favor de los delincuentes y en contra de los ciudadanos será revertida, porque las leyes en un gobierno serio, en un gobierno como el de Lucio Gutiérrez, tienen que ir a defender a los ciudadanos y no lo contrario, como lamentablemente ocurre ahora, en que las ventajas son para los delincuentes. Y el cuarto eje es dirigido a convertirnos en uno de los líderes mundiales en la lucha por salvar al planeta. Entonces, le haremos al mundo la propuesta de que el Ecuador está dispuesto a dejar toda la minería bajo tierra con la condición de que el mundo que está preocupado por el deterioro de la naturaleza nos dé el equivalente en dinero que irá a un fideicomiso. De ese fideicomiso se utilizarán únicamente en dos rubros. Uno, para pagar la deuda social, construir vivienda gratuita para el más de 1 millón de familias ecuatorianas que no tiene vivienda. Y dos, irá a pagar la deuda ambiental, a descontaminar los ríos que han sido contaminados por la minería, por las fábricas, por las descargas de las ciudades, a reforestar las cuencas y los nacimientos de los ríos para recuperar el caudal de los mismos. También vamos a incentivar industrias ecológicas como la del cáñamo, por ejemplo, de la que se producen productos que no contaminan, como ropa, papel, jabones, combustibles, materiales de construcción, etcétera. Lo que no sucede lo mismo con industrias contaminantes como la minera y como la industria petrolera. Y tres, vamos a impulsar el proyecto para que el transporte público urbano sea gratuito. Incentivaremos a los que tienen vehículos para que dejen el vehículo en su casa y utilicen un transporte público urbano gratuito de calidad y con seguridad. De esta manera vamos a bajar drásticamente las emisiones de gases tóxicos que contaminan el ambiente y que afectan y destruyen la capa de ozono. Se va también a reducir la congestión vehicular, evitaremos las peleas entre los que conducen los buses, que muchas veces producen accidentes, la gente va a llegar más rápido a su trabajo, con menos estrés, etcétera. Y también pues incentivaremos con cero aranceles la importación de vehículos eléctricos, tanto para uso personal como para uso público, y también pues el uso de las bicicletas. Y vamos en el tema de la educación a crear con los dineros que tendremos convirtiendo al Ecuador en un centro financiero internacional. Eso hará pues que bajen las tasas de interés, porque uno de los obstáculos para el desarrollo de la economía ecuatoriana definitivamente son los bancos, porque cobran tasas altísimas. Por ejemplo, un microcrédito al 22 al 24%, imposible que una microempresa o que un emprendimiento pueda dar el resultado. Entonces, convirtiéndolo al Ecuador en un centro financiero internacional, la gente va a invertir, el Ecuador tendrá empleo, el Ecuador consume a través del pago del IVA, el gobierno tendrá recursos para invertir, decía, en educación y mejorar la educación, construir más universidades públicas, más institutos tecnológicos. Le interrumpo nuevamente.
Le interrumpo nuevamente. Vamos a ir justamente desglosando un poco el proyecto de gobierno en varias temáticas. Entonces, le voy a dar paso a Francisco porque tenemos preguntas bastante puntuales respecto a cada uno de los temas. Entonces, quisiéramos que igual de manera puntual nos ayude respondiendo las preguntas que le vamos a hacer en cada una de estas temáticas. Francisco, por favor. Buenos días, coronel. Gracias, Viana. Buenos días. Coronel, bueno, usted ha hablado de la reducción de un 10% del IVA y hasta el 8% del IVA, y hacía referencia al FMI. Precisamente hay un acuerdo que ahora está, bueno, que negoció el gobierno actual. No se dice tácitamente que el acuerdo no dice tácitamente que se debe subir al 15% el IVA, pero bueno, hay una sugerencia ahí. ¿Y cómo va usted a sostener este acuerdo? ¿Cómo piensa reprogramar este acuerdo? ¿O finalmente usted cree que se puede caer una moratoria con el FMI? ¿Cómo piensa usted sostener ahí el acuerdo? Como lo hice en mi primer gobierno, vamos a honrar las deudas. Obviamente les vamos a investigar en qué utilizaron ese dinero, para qué se endeudaron, por qué pagaron intereses altísimos, en el caso de Correa y de Lenín Moreno, que se han endeudado con la China, cuando en los organismos multilaterales de crédito se puede conseguir pues a intereses mucho más bajos, del 2, del 3% de interés anual. Nuevamente, la ventaja ecuatorianos de Lucio Gutiérrez es que yo ya fui presidente. Yo ya firmé una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. En esa carta de intención, el Fondo Monetario Internacional me pedía que suba el precio del gas de 1,60 a $7. Yo congelé el precio del gas en $1.60, que suba el costo de los servicios básicos. Yo no solamente que no subí, bajé el costo de la tarifa eléctrica y de la tarifa telefónica, que congele las pensiones de los jubilados y el sueldo del sector público. No solamente que no congelé, sino que en el caso de los jubilados, más que dupliqué. De $118 les incrementamos a $305. Es decir, hubo un incremento de $187. Y a todo el sector público elevamos los sueldos y salarios a la escala de 14 grados. Porque lo que busca el Fondo Monetario Internacional es enderezar las economías. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, la economía no estaba bien manejada. Me entregó el presidente Gustavo Noboa con más de $730 millones de sueldos y salarios que había que pagar inmediato, sin ser esta mi responsabilidad. Pero quise yo a cambio, le dije al Fondo Monetario, a ver, esto yo no lo voy a hacer, a cambio yo voy a decretar la austeridad. Y manejamos la economía ecuatoriana como que fuera una economía de guerra. Para comenzar y ser solidarios con el país, yo mismo me bajé mi sueldo en un 20%. Y a todos los funcionarios nombrados en mi gobierno se les bajó su sueldo el 10%. Con esto no es que se ahorraba mucho, pero se daba el mensaje de solidaridad con el país. Di la disposición de que en mi gobierno no se compre ni una bicicleta, peor un vehículo. Nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que le damos del presidente Gustavo Noboa, comenzando por la cápsula o la caravana presidencial. No compramos, por supuesto, ningún avión, no se llenaba ninguna vacante, cero consultorías, cero asesorías, no se podían tener asesores más allá de un mínimo realmente indispensable, 1 o 2 asesores de los ministros. Yo mismo como presidente tenía solo 4 asesores, no podía tener más. Y de esta manera, también se bajaron los gastos administrativos en los ministerios, ya lo mencioné, cero consultorías, cero asesorías, se redujo los viajes al exterior, los viáticos. Es decir, no gastamos, y eso sí fue un error político, no gastamos nada en publicidad. Eso resintió especialmente a los medios televisivos nacionales, porque obviamente pues estaban esperando la pauta. Con Lucio Gutiérrez, los 2 primeros años de mi gobierno, prácticamente hubo cero pauta en los medios de comunicación por esta decisión de la austeridad. Y de esa manera pues recuperamos más dinero que el que hubiéramos tenido si es que subía el gas, si subía los servicios básicos con el descontento popular. La economía se estabilizó. Nunca antes la economía había estado mejor que en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Crecimos cerca del 9%. No solamente es el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador, sino el segundo crecimiento más alto del mundo. El Ecuador se convirtió en el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía.
recibíamos más inversión que Perú, más que Colombia, más que Chile, más que Argentina, que son economías mucho más grandes que la ecuatoriana. Se redujo la deuda pública total, jamás le castigamos al pueblo ecuatoriano con nuevos impuestos y nos alcanzaba la plata hasta para ahorrar. Somos el único gobierno que dejamos dinero ahorrado. Entonces, hoy le diremos algo parecido al Fondo Monetario Internacional, porque ya hay experiencia. Y les recordaré, miren lo que pasó en el año 2003. Y la economía nunca fue mejor manejada que en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y lo que busca justamente el Fondo Monetario y los organismos multilaterales de crédito, porque para eso fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, para enderezar el manejo económico errado de los diferentes países. Y les diré, miren, yo le voy a convertir al Ecuador en un centro financiero, como Panamá y Singapur lo hicieron hace 30, 35 años, damos un paso adelante, logístico y tecnológico internacional. Con el centro financiero vendrán los bancos más grandes del mundo al Ecuador y harán bajar las tasas de interés en el sector privado en nuestro país. Con el centro logístico vendrá todo lo que se produce en el mundo. El Ecuador figurativamente se convertiría en una inmensa bodega y desde el Ecuador se repartiría a los otros países aprovechando la condición geográfica de estar en la mitad del mundo. Igualmente traeremos a las fábricas que producen la tecnología en el mundo, computadoras, celulares, chips, etcétera, para que igualmente desde el Ecuador pues se repartan al resto del mundo. Con esto vamos a crear empleo primero, vamos a crecer como país, vamos a fortalecer la dolarización, que justamente eso es uno de los temas y objetivos que persigue el Fondo Monetario Internacional. De esta manera, no estamos rompiendo... Coronel, la caja fiscal está bastante golpeada actualmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sostener esta caja fiscal que está desfalcada con una recaudación del IVA al 8%? O sea, ¿qué sustento, qué base técnica tiene usted para poder ejecutar ese plan de gobierno que usted tiene sin que sea considerado como una propuesta demagógica de su parte? A ver, yo me muevo por conceptos filosóficos. Cuando estaba en el gobierno, ¿qué le decía al pueblo ecuatoriano? ¿Qué le dije yo a Chávez? Y por eso el rompimiento con Chávez, cuando él me decía, Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación, tienes que controlar los medios de producción, no puedes firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Yo le decía a Chávez, y lo he repetido aquí en el país, la economía no se maneja ni política, peor ideológicamente. La economía se maneja técnicamente y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso se invierte con filosofía social en beneficio de toda la nación y con prioridad a los más pobres del país. El otro concepto filosófico que yo repetí varias veces en el Ecuador es que cuando un país está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, el que tiene que reducir el gasto público, el que debe demostrar cero tolerancia a la corrupción, al despilfarro, es el gobierno. Y al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que bajarle los impuestos, al pueblo hay que darle empleo, hay que darle educación, hay que darle salud, hay que darle seguridad. Eso hicimos en nuestro primer gobierno y eso pues también haremos ahora. El que tiene que ajustarse los cinturones nuevamente es el gobierno. El que tiene que reducir el gasto público es el gobierno. El que tiene que demostrar cero tolerancia a la corrupción y más bien recuperar la plata robada es el gobierno. El que debe tener un gobierno técnico como el que yo estoy ofreciendo y no burocrático es el gobierno. Y al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés. Por eso le convertiremos al Ecuador en un centro financiero internacional. Por eso bajaremos las tasas de interés de la banca pública. Al que hay que eliminar impuestos es al pueblo. Por eso vamos a eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales para que vengan más inversiones productivas que generen más empleo. El momento que la gente tiene empleo, consume y yo como gobierno tengo más ingresos. Eso me permitirá invertir y mejorar la salud, invertir y mejorar la educación. Eso me permitirá bajar el valor del IVA en un primer gran esfuerzo nacional al 10%. Estos dos puntos me van a significar un poco más de $1.000 millones, tal vez $1.100 millones, que inicialmente se van a reducir los ingresos para el Estado ecuatoriano. Pero al final del día, porque el pueblo va a tener mayor capacidad de consumo, se va a reducir la evasión tributaria. Al final del día no es que se van a reducir los ingresos, más bien yo voy a comenzar a cobrar más, porque así funciona la economía. El momento que le ponemos obstáculos, que le subimos los impuestos, que le subimos el valor del IVA, la economía se contrae.
El momento que bajamos los impuestos, el momento que le damos mayor libertad al pueblo ecuatoriano para que pueda consumir, para que pueda producir, para que pueda generar empleo, la economía más bien se fortalece. Estos conceptos utilizamos en nuestro primer gobierno y por eso es que la economía creció cerca del 9%, el segundo crecimiento más alto del mundo. Esos mismos conceptos filosóficos vamos a adoptar de ser electo nuevamente presidente del Ecuador y ustedes comprobarán cómo la economía nuevamente volverá a crecer, ojalá al 8, al 9%, si podemos al 10, pues en buena hora, y el Ecuador volverá a convertirse en un imán para las inversiones privadas nacionales y también pues para las inversiones privadas internacionales. Y con eso vamos a generar empleo y toda la economía va a salir del fondo del abismo en el que lamentablemente hoy se encuentra. Coronel, ¿qué plan concreto tiene usted para recuperar el IES, para poder enderezar ese barco? A ver, ese es otro problema gravísimo que tiene actualmente el Estado ecuatoriano, porque los afiliados, la inmensa mayoría, obviamente preocupan a un gobierno serio como el de Lucio Gutiérrez. Vamos a reducir el número de ministerios a 12 o 13, como los que yo tenía en mi primer gobierno, sin que esto signifique echar afuera a la gente que saldrá pues de los ministerios eliminados. Ya les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer con esa gente. Y dentro de esos 12 o 13 ministerios vamos a crear el Ministerio de la Tecnología para que nuestros jóvenes, que hoy son brillantes y están excelentemente bien preparados, nos ayuden a convertirle al gobierno ecuatoriano en un gobierno técnico y no burocrático. No solamente para la conectividad con todos los ministerios y empresas del Estado y para que el presidente pues, esté controlando, sino para evitar que las instituciones públicas, que las empresas públicas se conviertan en un botín político y en una caja chica de los gobiernos de turno. En el tema puntual del IES, del ISBA y del ISPOL, que también tienen prácticamente el mismo problema, tenemos que cambiar la ley para que el presidente de la República no envíe a su delegado político al IES, que van allá en unos casos a robar. Ahí está el caso del economista Ramiro González, hoy prófugo de la justicia, justamente acusado de haberse robado la plata del IES. Van al IES a llenar de burocracia el IES, convirtiéndolo en el botín político que yo mencionaba, y el gobierno pues que comienza a endeudarse irresponsablemente y en algunos casos ni siquiera quieren pagar esa deuda que asumen con el IES caja chica. En la nueva ley será muy clara, tendrán que ir a gerenciar el IES, el ISPA, el ISPOL, gente técnica, ingenieros, expertos en inversiones en banca, expertos en inversiones en la bolsa de valores, expertos en estudios actuariales, auditores, etcétera, de tal manera que le den un servicio eficiente a los afiliados y a los jubilados, y no pues el servicio deficiente, corrupto que hoy sucede. Mire el caso del ISPOL. Si en lugar de enviar generales que no saben nada sobre inversiones en la bolsa de valores, porque si es que saben está muy bien nombrado, como dice el pueblo zapatero a tus zapatos, pero generalmente pues un general o de policía del ejército está entrenado para otros temas. Si es que están y conocen sobre inversiones, sobre manejo de instituciones de seguridad social, correcto. Pero generalmente eso no sucede. Si hubiera habido en el ISPOL gente técnica, no se hubieran dejado sorprender y no se hubieran dejado robar, porque prácticamente hasta ahora esta plata no aparece, alrededor de 600 millones de dólares. Y a propósito de yo llegar a ser presidente, esas leyes que aprobaron con Correa, de que cuando hay estos problemas en el ISFE, en el IES, el que asume el costo es el gobierno, el Estado ecuatoriano, en definitiva el pueblo ecuatoriano, eso lo vamos a eliminar. Eso es acto de corrupción. Ahí hay que recuperar la plata robada. Hay que seguir la ruta del dinero robado y recuperarla en beneficio de los afiliados, en este caso de la Policía Nacional. También le vamos a optimizar a las aduanas, por ejemplo. Ahí se conoce que se roban cada año alrededor de 3.000 millones de dólares. Antes, dentro del proceso de revisión de las aduanas, estaba el servicio de vigilancia aduanera. Lo sacaron para no tener ningún testigo y solamente están las autoridades del gobierno y por eso es el robo de por lo menos 3.000 millones de dólares al año. Al tecnificarle un contenedor que actualmente se demora 2-3 días en ser desaduanizado, se lo sacaría en 4, en 6 horas. Con lo cual ganamos todos, gana el importador porque recibe más rápido la mercadería, gana el consumidor porque le van a cobrar menos
porque la desaduanización es más rápida, y ganaría yo como gobierno, porque en lugar de que me den X miles de millones de dólares al año, me van a dar 2X, tal vez 3X, es decir, se puede duplicar y hasta se puede triplicar los ingresos que tanto necesita el pueblo ecuatoriano para mejorar especialmente la salud. Es algo crítico. No hay medicinas en los hospitales, no hay hospitales necesarios, los que se necesita, no hay médicos, no hay enfermeras, los hospitales no están debidamente equipados. Entonces, para eso son los dineros, para darle salud adecuada al pueblo ecuatoriano, sobre todo pues ahora que nos encontramos en crisis. Y coronel, ¿y cuáles son usted hablaba antes de reducir ministerios, pero sin despedir a la gente? ¿Cuáles son unos 4 puntos básicos que usted me pueda decir dentro de su administración en donde puede generar empleo de calidad? A ver, actualmente no se sabe con exactitud cuánta burocracia tenemos. Se habla de alrededor de 700.000 burócratas. En mi gobierno tenía menos de 300.000 y el país funcionaba bien. Es cierto que hoy hemos crecido, pero tampoco se justifica haber más que duplicado la burocracia. Entonces, yo, de ser presidente, volveré a los 12 o 13 ministerios, incluido el Ministerio de la Tecnología. Haré los ministerios mucho más ágiles para que los trámites sean mucho más rápidos, porque lo que puede hacer una persona, que lo haga una persona. ¿Por qué 4? Como sucede ahora. Eso genera retrasos en los trámites, eso genera dificultades y las dificultades generan corrupción. ¿Qué vamos a hacer con la gente que saldrán de los 12 o 13 ministerios con los que yo me quedaré? ¿Y qué haremos con la gente que sale de los otros ministerios eliminados? Los vamos a clasificar por sectores productivos. ¿Quiénes saben de agricultura? Acá. ¿Quiénes saben de emprendimiento? Acá. ¿Quiénes saben de turismo? Acá. ¿Quiénes saben de ganadería? Acá. ¿Quiénes saben, no sé, de salud? Acá. Les capacitaremos, además del conocimiento que ellos ya tienen, e irán a trabajar, a ganarse decentemente el sueldo que hoy lo están ganando como pipones, ¿no? Porque esa es la verdad, no están haciendo nada y están ahí solamente para seguir votando por los de Correa o por los de Lenín Moreno. Si yo llego a ser presidente, esa gente se va a sentir más digna porque va a recibir un salario por un trabajo realizado. ¿Y qué harán los que saben de agricultura, de turismo, etcétera? Saldrán a capacitar a nuestros agricultores en el campo para que nuestros agricultores sean más productivos, para volver a ser de los primeros exportadores de café, cacao, banano, flores, banano, etcétera. ¿Qué harán los que son capacitados y que ya sabían sobre salud? Saldrán a dar salud preventiva en las periferias de las grandes ciudades, en el sector rural, de tal manera que se va a reducir el gasto que actualmente tenemos en los dispensarios médicos, especialmente una madre primeriza que tal vez no sabe adecuadamente cómo darle la medicina preventiva a su niño, tal vez no lleve bien los biberones, tal vez no lleve bien el agua y el niño se enferma con diarreas y están todos los días en el dispensario médico, pierde el país, pierde la madre primeriza que tiene que ir con su hijo al dispensario médico. Todo esto se puede reducir los gastos y ganamos todos en tiempo, etcétera. Si es que alguien va y le da esta medicina preventiva con cosas elementales, que hay que hervir el agua, hay que hervir los biberones, cosas elementales, solamente es por poner unos ejemplos. Y así pues el gobierno va a ser mucho más ágil, más ágil, los trámites más rápidos, y la gente que hoy recibe un salario sin hacer nada se va a sentir más digna, más tranquila, más productiva, porque está recibiendo un salario por un trabajo que está realizando. Los que saben sobre emprendimiento serán responsables de que especialmente aquellos vendedores ambulantes, mujeres trabajadoras, madres solteras, que van a recibir los créditos al 0%, que esos proyectos productivos tengan éxito, especialmente en la comercialización. Para eso, pues, les capacitaremos y esa será su responsabilidad. De esta manera, repito, gana el país. No les mandamos a la desocupación a 200.000 personas, porque eso generaría un impacto social negativo y mucho más dramático que lo que ya tenemos en la actualidad. Coronel, la explotación minera y petrolera, ¿cómo puede coexistir con el medio ambiente? Justamente la propuesta nuestra será decirle al mundo. Solo una puntualización ahí. Sí. Ingeniero, perdóneme, solo una puntualización para que hagamos 2 preguntas en una sola. Le decía a Francisco cómo coexistir con el tema de minería. Antes usted había dicho que su propuesta es dejar la minería bajo tierra
y crear un fideicomiso. Es importante aquí que usted nos pueda contar cómo hacerlo. Recordemos que ya con Yasuní tuvimos una experiencia cuando el objetivo era dejar el petróleo bajo tierra y finalmente, a pesar de todos los cabildeos y de todo lo que sucedió, no se pudo lograr el fondo que se necesitaba para poder crear ese fideicomiso y al final ahora estamos explotando Yasuní en todos sus campos, ¿no? Con ITT. Entonces, ¿cuál sería su estrategia para poder crear este fideicomiso y dejar la minería bajo tierra? A ver, primero, como usted lo menciona, tiene toda la razón, no es un proyecto nuevo, ya se intentó el año pasado, pero fracasó. Fracasó primero pues porque el presidente Correa no gozaba de ninguna credibilidad, la credibilidad de él era aparente, era falsa, solamente pues en base a la campaña publicitaria, al lavado de cerebro que hizo con el pueblo ecuatoriano. Pero aquí hay embajadores de los países amigos y los embajadores justamente informan sobre niveles de inversión, niveles de credibilidad del gobierno, corrupción, etcétera. Entonces los embajadores les informaban a sus países, mira, no des dinero porque la plata se la van a robar. Así de claro, así de contundente. Y también porque el mismo presidente Correa decía que él no va a colocar el dinero en un fideicomiso, que él es soberano, que él sabe cómo utilizar ese dinero. Y ya sabemos cómo lo hubiera utilizado para la corrupción, para comprarse más aviones, para ir con 120 personas a Europa con todos los gastos pagados a costillas del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿quién le va a dar dinero a un despilfarrador, a una persona muy cuestionada en su transparencia en el manejo de los recursos públicos? Aquí la gran diferencia, primero, pues, es en la credibilidad. Con Correa prácticamente hubo cero inversión, o casi que no había inversión. Alguna inversión hubo en el sector petrolero para mantener la producción petrolera, pero casi no hubo inversión. En el caso de Gutiérrez, se produjo la inversión más alta de toda la historia de Ecuador. Eso significa confianza en el gobierno de turno, eso significa credibilidad que generaba el presidente de la República. Y segundo, yo estoy hablando de que ese dinero va a un fideicomiso para gastos específicos. En el pago de la deuda social, al construir vivienda, más o menos 1 millón de familias en el Ecuador no tienen vivienda, con lo cual estamos cumpliendo con dejar la minería bajo tierra, es decir, salvar al planeta, estamos pagando la deuda social y estamos creando miles y miles de puestos de empleo, porque la construcción es uno de los sectores productivos que más empleo genera. Y luego también es el pago de la deuda ambiental. De ese dinero saldrá para descontaminar los ríos, que hoy están contaminados, que hoy están muertos justamente por la minería. También están contaminados por las fábricas, también están contaminados por las descargas de las ciudades. Entonces, con estas decisiones, estamos convencidos de que el mundo va a ser consecuente, porque se habla del efecto invernadero, se habla de la destrucción de la capa de ozono, se habla del calentamiento global, y lo estamos sintiendo. El planeta se está quejando. Los tsunamis, los terremotos, los cambios repentinos de clima, las proyecciones de que en pocos años el calor podrá ser de tal magnitud que los hombres, las mujeres perderán el pelo, se les va a arrugar la piel, van a parecer 20 años mayores de la edad que tienen. Entonces, hay muchos temas que están ya en el tapete. Entonces, si es que el mundo quiere ser responsable, obviamente el Ecuador va a dejar la minería bajo tierra. Si es que el mundo no corresponde a esta decisión responsable del gobierno ecuatoriano, bueno, pues tenemos un plan B en donde tendremos que ser muy restrictivos en la explotación de la minería, que no afecte a la ecología, que esté lejos de las fuentes de agua, será básicamente explotada por mineros ecuatorianos, no por las empresas extranjeras que vienen, destruyen la naturaleza ecuatoriana y se llevan la plata. En este caso, pues seremos muy estrictos. El Estado controlará desde el diseño de los poblados, para que sean pues poblados controlados por el gobierno, con la autoridad de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Habrá una agencia del Banco Central para pagarles el oro a precio justo y los otros minerales, para que no sigan yéndose al exterior, como lamentablemente hoy está sucediendo. De esa manera, pues, la plata se quedará en el Ecuador. De esa manera, en pocos años, 4 o 5 años, tendremos a lo mejor 5.000 nuevos millonarios, que eso es lo que quiere el gobierno de Lucio Gutiérrez. No combatir la riqueza,
Ojalá que muchos más ecuatorianos sean millonarios, que muchos más ecuatorianos sean ricos, que los que hoy están en extrema pobreza suban a ser pobres, que los pobres suban a la clase media, la clase media a la clase media alta y así sucesivamente. Eso es lo que pretendemos los de mi gobierno y sobre todo pues Lucio Gutiérrez. Perfecto. Coronel, otra pregunta. En el tema de salud, hace un momentito usted mencionaba que no hay hospitales suficientes, en una serie de puntos, ¿no es cierto? Nosotros quisiéramos topar puntualmente el tema del Código de la Salud que quedaría en manos del próximo gobierno. Quisiéramos saber qué observaciones tiene usted, sobre todo qué postura va a tener con el tema del aborto, el tema obstétrico, el tema de decisión de género. ¿Cuál es la postura que tendría su gobierno en cuanto al Código de la Salud? A ver, así yo siempre me dirijo y tomo decisiones por conceptos generales. Yo soy muy respetuoso de las libertades. Y así como respeto a las minorías ecuatorianas y del mundo, que deciden pues vivir juntos hombre con hombre, que deciden vivir juntos mujer con mujer, igualmente les pediremos a ellos que sean respetuosos con la decisión mayoritaria de los ecuatorianos de casarse un hombre con una mujer y de tener hijos para que la humanidad pues siga persistiendo por siglos y por milenios. En el tema del aborto es algo realmente muy complicado, que hay que meditarlo mucho y la decisión será a través de una consulta popular, que sea el pueblo el que decida. Porque por un lado estoy de acuerdo en que una niña menor de 14 años violada tiene pues un análisis diferente, si es que queda embarazada, que otra persona que a lo mejor en una fiesta, en una farra de 18 años, de 20 años, quede embarazada. Son dos situaciones completamente diferentes. Una niña que tenga un bebé, un feto con malformación, debe tener un tratamiento diferente a una persona pues que porque no quiere tener el hijo, porque a lo mejor le fallaron los cálculos o no quería y finalmente se dio y quedó embarazada. Entonces hay que analizar de manera singular, de manera puntual, cada uno de los casos para tomar la mejor decisión. Perfecto. En cuanto a educación, coronel, ¿cómo lograr una educación pública de calidad? ¿Qué piensa usted sobre el acceso a la educación superior también? Y le pregunto allí mismo sobre cómo disminuir las brechas entre la educación rural y la educación en las ciudades. A ver, todo se hace con recursos. El gobierno con recursos a través del proyecto que estoy presentando de convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional, vamos a generar empleo y vamos a tener recursos a través del pago del IVA que nos permitirá invertir y mejorar la educación. Volver a la educación nocturna para que el pueblo pueda prepararse en la noche mientras trabaja en el día. Crear más universidades públicas para que los jóvenes tengan mayor opción. Hacer gratuita para los profesionales de clase media hacia abajo el cuarto nivel o las maestrías, que hoy son muy difíciles de acceder por el costo, $6,000, $8,000, un profesional de clase media hacia abajo no los tiene. Y en cuanto al ingreso a la universidad, mire, seguiré como en mi primer gobierno y de acuerdo a mi experiencia. Yo estudié en escuela gratuita, fideicomisional, Santo Domingo Sabio en el TENA, hasta el tercer curso en colegio gratuito, fideicomisional, San José. Cuando iba a ingresar a la ESPE, primero seguí el curso de nivelación prepolitécnico. Me nivelé con los mejores estudiantes de Quito. Ingresé a la ESPE, escogí mi carrera, en este caso ingeniero civil, y no solamente que yo soy el mejor graduado de la Facultad de Ingeniería Civil, sino el mejor graduado de toda la ESPE, el mejor graduado de toda la universidad. Y como caso anecdótico, en esa época era presidente Rodrigo Borja, me condecoró como el mejor graduado de toda la universidad, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil. Así que con esa experiencia y con lo que ya hicimos en mi primer gobierno, volveremos al ingreso libre a la universidad. Los estudiantes de los colegios rurales que tienen que ser mejorados y se les mejora con recursos, con laboratorios, pagando adecuadamente a los maestros, cuando salgan a las capitales de provincia podrán seguir o el curso de nivelación prepolitécnico
si hay politécnicas, o el preuniversitario si hay universidades. El que quiere ingresar directamente a la universidad, correcto, nadie le tiene por qué decir que no. Da su examen, aprueba el examen de ingreso, ingresa a la universidad, libremente su carrera universitaria. Ya basta que sea el gobierno el que se meta en la vida de los estudiantes. Porque esa era una estrategia, que hago un pequeño paréntesis, era una estrategia del gobierno anterior y del actual, que no quieren que el pueblo se eduque, porque un pueblo no educado es mucho más fácil manipularle a través de la propaganda, a través de la publicidad, es mucho más fácil comprarle el voto, es mucho más fácil mantenerle con esperanza para que siga votando, disculpen el término, por sus verdugos, por los que les han condenado a ser pobres, por los que no les permiten estudiar en la universidad, por los que se robaron la plata de las medicinas, pero a través de la publicidad siguen votando por sus verdugos. Entonces, de esta manera, queremos mejorar la educación, pero hay algo más. En el combate a la corrupción, vamos a combatirlo, disculpen la redundancia, en 3 niveles. El primer nivel es el formativo. Cambiaremos el pensum de estudio en escuela. Volveremos a las materias como ética, moral, cívica, lugar natal, historia de límites, urbanidad, etcétera, para formar ciudadanos antes que tecnócratas, para cuando salgan a servir al sector público o al privado, no lo hagan para robar, sino para servir a la ciudadanía. El segundo nivel es el preventivo. Con el Ministerio de la Tecnología instalaremos en el Ecuador la tecnología conocida como el bloque, chain de cadena de bloques, que ya lo utilizan algunos países del primer mundo y que es inviolable a la corrupción, porque funciona con inteligencia artificial, es decir, con una inmensa base de datos, en donde están los precios de todos los productos, los que se compran y se venden en el Ecuador y en el mundo entero, con lo cual es imposible que haya sobreprecios, imposible que haya coimas, imposible que una carretera nos pasen por 18 millones de dólares cada kilómetro, porque ahí vamos a tener los precios unitarios del metro cúbico de asfalto, de base, de subbase, etcétera, para que, repito, sea imposible el robo. Y también, pues, vamos al tercer nivel, que es el punitivo, al cual ya me referí, la cadena perpetua, a todos aquellos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces, en Le el corto sistema... nuevamente ahí un segundito, coronel. Y justamente sobre el tema del COIP, que usted propone hacer una creación para obtener cadena perpetua en diferentes niveles, primero necesitaría allí tener una cercanía con el legislativo. ¿Cómo poder manejar el tema del COIP para que no sea bloqueado? 1 y 2, en el tema de cárceles, usted hablaba también de, en base al COIP, hacer una modificación para que los presos sentenciados con más de 15 años trabajen para su alimentación. ¿Cómo lograr conjugar estas dos cosas y estos dos momentos con el legislativo? Gracias. A ver, Si me permite, sí, voy a agregar una cosita a esta misma pregunta. ya. Usted se refirió a promulgar una ley de confiscación de bienes de los políticos, que entiendo yo sería parecida o en concordancia con la ley de extinción de dominio, que no solo aplica a políticos, sino también a bienes y activos habidos con dineros ilegales, ¿no? Usted dice que lo aplicaría de manera retroactiva para el 2000, pero la Constitución claramente dice que la ley no puede ser retroactiva. Y en eso me pregunto, agregando a la pregunta de Viviana, sobre el tema del respeto a la Constitución y la ley, esta propuesta de hacer una ley tan amplia y retroactiva que a todas luces sería inconstitucional. A ver, primero que justamente aquí nuevamente saco a relucir que la experiencia es la diferencia con los otros candidatos. Yo no voy a aprobar ninguna ley ni la nueva constitución. En la nueva constitución, entre otras cosas, vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas, vamos a eliminar todos los privilegios, pensiones vitalicias, esos sueldos exagerados en el sector público de más de $3,000, todos debemos ser iguales en el sector público, en el sector privado, y vamos a aprobar todas estas leyes en consulta popular. Nada a través del Congreso, porque ya sabemos que el Congreso primero va a desfigurar las leyes. Segundo, se van a demorar 2 años en aprobar una ley completamente dada a la vuelta. Tercero, van a comenzar a pedir hospitales,
carnet de discapacidad. Entonces, no a través del Congreso, no llamar a una asamblea constituyente, que también sería el otro camino, pero se demora mucho, hay que ir a votar 4 veces, es mucho gasto. En cambio, una sola mega consulta popular en donde pues aprobaremos absolutamente todas las leyes que permitan este cambio estructural que necesita el Ecuador para salir de la crisis. La crisis no solamente es económica, la crisis fundamental es moral, porque se roban la plata, es que entramos en crisis. Yo tenía, ya lo dije, un presupuesto de 6.400 millones de dólares y alcanzaba para todo, hasta para ahorrar. Hoy el presupuesto es 5 o 6 veces mayor, 35.000 millones de dólares y no les alcanza ni para pagar sueldos, porque la plata se roban, porque son irresponsables, porque el presidente se dedica a todo menos a gobernar, a hacerles más ricos a los ricos, a hacer rica a su familia y no se dedica a gobernar en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces el Ecuador es un desastre. Así que tenemos que poner orden en el país y sancionar pues de manera totalmente radical y enérgica a los ladrones, porque ellos, repito, son los causantes de la crisis. No podemos, como hizo Singapur, a quien yo estoy tomando como modelo para el Centro Financiero Internacional, no podemos, como hizo Singapur, fusilar a la gente. Ahí pues también entran mis concepciones cristianas. Yo soy muy respetuoso y el único que nos puede dar y quitar la vida es Dios. Así que no entramos como me dicen en la calle. Me dice Lucio, bien la cadena perpetua. Otros me dicen, Lucio, ya fusílales. Lucio, pena de muerte a esos ladrones. Ese es el sentimiento de la gente. No podemos ir a la pena de muerte, pero sí tenemos que ser radicales. También el pueblo dice, ¿por qué le vamos a seguir manteniendo con cadena perpetua encima de que nos roban la plata a nosotros mantenerles? Y tienen razón. Entonces el gobierno dará facilidades. En el oriente tenemos bastante terreno. Ahí podemos construir cárceles en donde haya huertos, para que los presos primero pues siembren, cosechen y puedan alimentarse. Talleres de carpintería, de mecánica, etcétera, para que los presos trabajen al mismo tiempo que se rehabilitan, puedan ellos pues con la venta de esos productos que el propio gobierno en muchos casos comprará, porque necesita para las escuelas, para los colegios, necesita para los mismos hospitales, y de esa manera pues ahí vamos a mejorar y a optimizar el gasto que actualmente se realiza para mantener a los presos en las cárceles. Sobre el tema de la ley de confiscación de bienes. El tema es, se aprueba la cadena perpetua, pero la ley no es retroactiva, completamente de acuerdo, es desde el día que se apruebe para adelante. Pero ¿qué hacemos con los que se robaron la plata en la década robada? Tenemos que buscar un mecanismo. Y entonces ahí viene la ley de confiscación de bienes, que es abierta, por lo menos desde el 2000, si podemos desde 1990 investigar de buena hora. Simplemente se investiga, a ver, señor, usted de dónde tiene las haciendas, los edificios, de dónde tiene los departamentos en Miami, de dónde tiene tanto dinero en cuentas en el exterior. Explícanos. Nos explican, nos demuestran por qué. Le felicito, excelente ciudadano, ha progresado muy bien. Pero si no nos explica, si no justifica, eso hay que incautarlo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Porque se roban la plata, no hay medicinas en los hospitales. Porque se roban la plata, no hay universidades para que el pueblo pueda estudiar. Porque se roban la plata, no hay dinero para dar crédito barato y reactivar la economía ecuatoriana. Entonces a estos señores hay que sancionarles con todo el rigor de la ley. Y si es que ya se aprueba la ley de extinción de dominio, simplemente pues adaptaremos la propuesta nuestra de la ley de confiscación y justificación de bienes a lo que ya exista en la ley de extinción de dominio para no duplicar, sino más bien para reforzar esa ley. Coronel, ya para finalizar, ¿usted qué políticas migratorias va a aplicar en su administración? A ver, ya lo dije, vamos a blindar las fronteras ecuatorianas. Esto ya lo hice en mi primer gobierno. Yo sé que existe el Acuerdo de Cartagena sobre la libre movilidad de los países andinos, pero como les decía a los presidentes en esa época que me pedían que retire el requisito del pasado judicial, les decía, lo siento mucho, pero primero está mi pueblo, primero está la seguridad del Ecuador. Yo no puedo abrir las fronteras de par en par como hizo Rafael Correa para convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Tenemos que cerrar las fronteras, tenemos que darle seguridad a nuestro pueblo. Los extranjeros, insisto, son bienvenidos en el Ecuador
pero los que vienen a invertir, a generar empleo, a conocer, a hacer turismo, a trabajar en el Ecuador, pero no los que nos vienen a matar, no los que nos vienen a robar. Por eso vamos a restringir el ingreso de los extranjeros al Ecuador. Los que tienen limpio el pasado judicial, bienvenidos. Los que no tienen pasado judicial no podrán ingresar al Ecuador, y más bien pues a los extranjeros delincuentes que sean capturados en el país, que sean localizados, pues serán expatriados a sus países de origen. Y dándoles empleo a los ecuatorianos, vamos a reducir drásticamente los niveles de inseguridad a niveles tolerables, porque un país inseguro igualmente es inviable a las inversiones nacionales y extranjeras. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza en un país. Por eso yo soy obsesionado por darle empleo al pueblo ecuatoriano. Y el objetivo fundamental es darle empleo, es hacer todo lo posible para que el pueblo tenga trabajo. Por eso uno de los slogans que nosotros tenemos es Lucio es empleo, porque ese será el objetivo central de mi segundo gobierno, si así lo decide el pueblo ecuatoriano. ¿Qué va a hacer con los medios incautados, coronel? Tienen que ser vendidos. El gobierno no puede seguir con medios incautados que producen pérdidas y que fueron mal utilizados, sobre todo en el gobierno anterior, como instrumento de propaganda. Eso no puede continuar. Todos los medios improductivos tienen que pasar a manos que les hagan producir. Y el gobierno no tiene por qué, pues, seguir manteniendo el monopolio. Vamos a hacer efectiva la ley que se aprobó en nuestro gobierno de acceso y transparencia a la información y también de eliminación de los monopolios. Los monopolios es otro gravísimo problema que obstaculizan el desarrollo del Ecuador. Hay monopolio de la banca privada, por eso los intereses son altísimos. Hay monopolios en varias importaciones, por ejemplo, de insumos agropecuarios. Por eso los insumos son carísimos y dificultan el desarrollo de la agricultura en el país. Hay monopolios en las exportaciones de los productos, en la exportación del banano, de los camarones, flores. Solamente los grandes exportan y los pequeños, cuando quieren exportar, los ponen trabas. Pues el gobierno les apoyará a los pequeños productores para asociarse, les ayudará en la comercialización y en la exportación y en la búsqueda de mercados en el exterior. Y a propósito, pues volveremos a tratar de lograr acuerdos comerciales con nuestros principales socios. Si hubiéramos firmado los acuerdos comerciales en el año 2005, el Ecuador estaría en otra situación. Solamente comparemos rapidísimo. El Ecuador crecía al 9%, al doble que Chile. El Ecuador recibía más inversión extranjera que Chile. Si los generales y los vicealmirantes no le quitaban el respaldo, no había el golpe de Estado, en el Ecuador las inversiones extranjeras se hubieran multiplicado por 10, por 15, como se multiplicaron en Colombia, en Perú y en Chile, que sí firmaron los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Las exportaciones igualmente se hubieran a lo mejor quintuplicado y el empleo se hubiera duplicado, tal vez triplicado, y el Ecuador estaría en una situación igual o mejor que Chile en la parte económica. Y estaríamos en la ruta de convertirnos en un país del primer mundo y no en la crisis económica, social y moral en la que nos encontramos. He ahí otra razón fundamental para que yo haya dejado la tranquilidad de mi hogar, haya dejado mis actividades particulares y nuevamente hasta arriesgando mi vida, porque pasé más de 2 meses y medio con el COVID, estuve hospitalizado, estoy en recuperación, casi que podría decir que soy un sobreviviente más del COVID-19, pero estoy todavía en una situación de riesgo para mi salud y ya no puedo contagiar porque soy negativo en cuanto al virus, pero sí me puedo contagiar. Y si me contagio, como me han dicho los virus, como me han dicho los médicos, si me contagio del virus, eso podría ser letal. Pero el reto vale la pena. El Ecuador se desangra, el Ecuador se cae a pedazos y creo firmemente que soy la mejor opción. Soy el único candidato que sabe qué es lo que se debe hacer para sacarle al Ecuador de la crisis. Ya lo hice una vez y ahora pues con mayor experiencia y corrigiendo errores, el compromiso con el Ecuador es hacerlo mejor que la primera vez. Bueno, listo, coronel. De mi parte, nada más. No sé si las otras personas tienen alguna otra observación. Sí, yo una pregunta final. Con el gabinete, de pronto, ¿cuáles serían las personas que le acompañarían si usted tiene ya visto perfiles en el caso
ganar la presidencia, ¿quiénes serían estas personas que trabajen con usted? A ver, en eso también soy muy cuidadoso. Yo busco perfiles que se relacionen con mis criterios, con mis pensamientos. Tuve dos excelentes ministros de Economía. Cuando cambiamos de ministro, el primer ministro fue Mauricio Pozo, me demoré una semana, 10 días, en buscar un perfil similar a mi concepción económica y a la ejecución de Mauricio Pozo. Y el reemplazo de Mauricio Pozo fue Mauricio Yepes. Por eso la economía creció al 9%. Entonces, en mi segundo gobierno, si así lo decide el pueblo ecuatoriano, voy a invitar a algunos de los ministros que ya tuve en mi primer gobierno, en donde pues el éxito no solamente es en la parte económica, con el excelente ministro Mauricio Pozo, que ahora pues es un acierto del actual presidente, pero el que traza las políticas económicas, social, de política internacional, de seguridad, etcétera, es el presidente de la República. Porque de nada le sirve tener un excelente ministro si tenemos un pésimo conductor de la República. Es como que a un chofer le dan un carro Mercedes-Benz que no sabe manejar, lo va a destruir, va a fundir la máquina. Algo similar sucederá con el gobierno. En todo caso, pues, voy a invitar a mis exministros. Tuve éxitos en la parte económica, éxitos en la relación laboral. Hay también un excelente ministro, el doctor Raúl Izurieta. Tuve un excelente ministro en el sector petrolero. Yo me hice cargo un poco más de 350,000 barriles diarios de petróleo. Incrementamos como a 580,000 barriles diarios de petróleo. Hubo el golpe y la producción de petróleo se redujo como a 470,000. Han pasado 15 años y no han sido capaces de sobrepasar los 500,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, cuando hay un presidente que dirige bien el barco, cuando hay un presidente que sabe a dónde tiene que ir el país, las cosas son exitosas en todos los ámbitos. Así que varios de mis exministros, pues, serán invitados a formar parte de mi segundo gobierno y buscaremos también, pues, gente nueva, como lo hicimos en varias ocasiones en mi primer gobierno. Pedíamos a las instituciones que son, pues, que tienen experiencia en buscar personal adecuado, les pedíamos perfiles a estas empresas, nos daban perfiles y sin que les conozca, sin que haya sido de mi partido, sino pues buscábamos los mejores perfiles ecuatorianos para manejar áreas sensibles, como el caso, por ejemplo, de petróleos. Buscábamos de esa manera. Hoy también lo haremos de la misma forma, por ejemplo, para el Ministerio de la Tecnología y en áreas sensibles como finanzas, como el sector petrolero. Igualmente, pues, trataremos de, si los exministros por algún motivo no están disponibles, seleccionaremos pidiendo pues el apoyo de estas agencias nacionales e internacionales que son expertas en seleccionar personal. Muchas gracias. Yo solo quisiera hacerle una última observación y una pregunta. Las encuestas son pues muy debatibles, en muchos casos se equivocan y se equivocan de manera significativa. Sin embargo, lo que siempre es importante es seguir las tendencias. Y nosotros, igual que me imagino usted, hemos visto todas las encuestas habidas y por haber hasta la fecha. Estamos a 4 meses de la elección y los números no le favorecen. Mi pregunta es, ¿cuál es su perspectiva y realmente qué le decimos al pueblo en una situación política y económica en la que nos encontramos, en la que hay tantos binomios? Usted es uno de ellos, de los cuales quizá 3 o 4 tendrán la posibilidad de llegar a una segunda vuelta, pero según las encuestas, en realidad hay 3 que tienen la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. ¿Qué le decimos al pueblo? Todo el dinero y con todo este mecanismo que se mueve en lo que muchos consideran es un negocio político. A ver, primero que, al menos en el caso mío, las encuestas siempre se han equivocado. La primera vez que yo gané la presidencia de la República, una semana antes de la primera vuelta, estaba en los últimos lugares, gané la primera vuelta. Ya en la segunda vuelta, las encuestas decían que perdía con 20 puntos y gané la segunda vuelta
con una diferencia de alrededor de 12 puntos. En la siguiente elección, a mí me quitaron los derechos políticos porque tenía todas las posibilidades de ganar nuevamente la presidencia de la República. A última hora me eliminaron, me quitaron los derechos políticos y fue candidato mi hermano. Igualmente, según las encuestas, no estaba entre los 5 favoritos. Recordemos que hubo el debate entre los supuestos 5 favoritos organizado por Ecuavisa y el encuestador era Cedatos. Nuevamente se equivocaron porque si no había esas mañoserías de la supuesta empresa Evote, que nunca existió en Brasil, colapsó supuestamente cuando faltaba el 30% de la votación, que es la votación dura que tenemos nosotros en el sector rural. En todo caso, pues Gilmar quedó en tercer lugar. Y las encuestas, lamentablemente, con nosotros, al menos siempre han fallado. Ahora, nosotros miramos las encuestas y nos sirven para trabajar más intensamente, pero obviamente sirve una encuesta para ver cómo va la tendencia, como usted mencionaba. El momento que logremos tener recursos, a lo mejor contrataremos una encuesta. Mientras tanto, pues sí, seguiremos con nuestra estrategia de el Ecuador. Aquí está un presente. Si quieres que la economía vuelva a crecer al 9%, si quieres que el Ecuador vuelva a ser de los primeros países de América en recibir inversión extranjera, si quieres un presidente honrado que no robe ni deje robar, ahí está Lucio Gutiérrez. Si quieres un presidente que recupere la plata robada, ahí está Lucio Gutiérrez. Los otros no lo van a hacer porque son parte de la componente, porque cogobernaron con Moreno, cogobernaron con Correa. Y en todo caso, pues el pueblo ecuatoriano tendrá la decisión. ¿Cuál es mi otra ventaja? Yo ya fui presidente. Y les duela o no les duela a ciertos sectores de oposición, en cifras, el mejor presidente de toda la historia del Ecuador. Y hace unos 2 meses, en un conversatorio que tenía con 16 periodistas en Guayaquil, me decían, Lucio, cuando te mueras, van a reconocer, Lucio, el mejor presidente en cifras del Ecuador. Pero mientras estés vivo, te seguirán calumniando, te seguirán achacando. Y eso es lo que tengo que resistir. Y lo hago, pues yo participo en esta elección, repito, por patriota, porque amo a mi país y porque sé, con honradez política, que soy la mejor opción, a lo mejor la única opción que puede evitar que el Ecuador se convierta en otra Venezuela. A lo mejor la única opción que le va a sacar nuevamente de esta situación de crisis al Ecuador a una situación boyante, como ya lo demostré la primera vez. Ahora pues voy con mucha mayor experiencia y la posibilidad se ve mucho más clara que la primera vez.